Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Celebramos la exaltación de la Santa Cruz, esa fiesta tan bonita en que recordamos el trofeo de nuestra redención, el precio que le costó al Señor liberarnos, y adoramos ese misterio maravilloso en el que encontramos la justificación de nuestros pecados, la liberación del pecado original, la apertura de los sacramentos. Y recordamos pues que el Señor también nos invita a cargar con la cruz. Y hay temporadas en las que tú, Señor, puedes permitir que sintamos especialmente el peso de la cruz, por fuera, con enfermedades, con dificultades, con contradicciones, o por dentro también de nuestra propia lucha, de nuestras miserias, crisis de sentido, las personas que queremos. Podemos sentirnos un poco como los discípulos en la última cena, que veían acercarse a un desenlace adverso de la misión de Jesús. Y en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan se narra ese discurso de despedida de Jesús en la última cena. 14 anuncia las traiciones, también invita a no perder la paz, habla de la vid y los sarmientos ya en el capítulo 15, y es como una ampliación de ese sermón de despedida en la que tú, Señor, los preparas ante la inminencia de tu pasión y de tu muerte, y les das argumentos para que no pierdan la fe ni la esperanza cuando seas inmolado unas horas más tarde. Jesús hace como un balance de su misión entre ellos a lo largo de los 3 años que habían compartido, recorriendo aquellas calles, los campos de la Tierra Santa. Como el Padre me amó, así los he amado yo. Años más tarde, San Juan, que estaba ahí al lado de Jesucristo en ese discurso, escribirá a los primeros cristianos: miren qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. Tu Señor nos amas a nosotros como tú mismo fuiste amado por el Padre. Qué bonito misterio, qué bonita comparación. Nunca nos maravillaremos lo suficiente de ese amor de Dios por nosotros, tan grande que nos convirtió en sus hijos. Darle vueltas nos ayuda, traerlo a la imaginación para la presencia de Dios, saber que me quieres tanto, Señor, y no me he vuelto loco. ¿Y qué nos aconseja para disfrutar ese tesoro, para no perderlo? Permanezcan en mi amor. Es todo un verbo con mucho significado, no es un simple estar, sino mantenerse, un estar dinámico, ¿no? Como activo. Esa permanencia se logra a través del trato, en el pan, en la palabra, y también con las obras, cumpliendo los mandamientos que nos dejó, como el sendero para llegar a la felicidad. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Tú, Señor, esperas que permanezcamos en tu amor por medio de las obras de piedad, de misericordia, de lucha interior. Nos invitas a parecernos a ti, eso es la santidad. Guardar los mandamientos, existía mucho Benedicto XVI, no como un fardo pesado, externo, heterónomo dirían los expertos, sino como una exigencia del amor, o sea, natural, ¿no? Y es el camino para ser feliz, es un amor de Dios que para mí
me invita a recorrer ese sendero. Luz para mis senderos son tus palabras, Señor, dice el Antiguo Testamento, tus mandatos, ¿no? Tus leyes. No son unas obligaciones pesadas, sino una guía amorosa para hacernos felices. Les he hablado de esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría llegue a plenitud. Los mandamientos para la alegría. Lo que el Señor quiere de nosotros es que seamos felices. El anuncio del cristianismo es la alegría del Evangelio. La víspera de su muerte cruenta, tu Señor estás animando a los discípulos para que estén alegres, con la alegría que te habían visto durante 3 años, que no es un simple optimismo humano, sino ese gozo que se funda en la esperanza de que somos hijos predilectos de Dios. Como dice el Padre, es importante luchar por estar alegres, también cuando las cosas cuestan. Claro, cuando uno tiene salud, dinero y amor, pues es muy fácil estar ahí a mandíbula batiente, ¿no? Pero cuando las cosas cuestan, cuando encontramos dificultades, la alegría del cristiano está en saberse hijo de Dios. No es tanto en lo externo, sino en la convicción profunda de que Dios es mi Padre, me ama, ha dado su vida por mí, ha enviado a su Hijo. Cuando nos fallan las fuerzas, la esperanza nos ayuda a darnos cuenta de que en medio de esa oscuridad, Dios Padre sigue velando por nosotros, que somos sus hijos y sus hijas. Tú, Señor, sigues velando. Cor meum vigilat, dice también el Antiguo Testamento. Mi corazón está atento, está vigilando por ti. Sigue diciendo Jesucristo, les he hablado de esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena, llegue a plenitud. Ese es el secreto de la verdadera alegría, la alegría del Evangelio. Sigue diciendo el Padre, es estupendo pensar que el deseo de Jesucristo es que seamos felices, que estemos contentos, que nuestra alegría sea completa. Y nos da además el motivo, el amor de Dios por nosotros, que no es un amor cualquiera. Saber que me quieres tanto, Señor, y no me he vuelto loco. Claro, el hombre contemporáneo anda por ahí con muchas contradicciones. Los del estado de bienestar, que tienen todo resuelto, son los que más índices de suicidio tienen, porque están solos. No tienen quien los ama, ¿no? No hay familia. Eso no es el caso del cristiano. Dios me ama, Dios es mi Padre. No es un amor cualquiera. Les he hablado de esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría llegue a plenitud. Un gozo permanente, en crecimiento. Dice Francisco, el Papa, en esa, como dijéramos, programa de gobierno que es la Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Es como el leitmotiv de su pontificado. De hecho, muchos de sus documentos llevan por todas partes la alegría, ¿no? La alegría del Evangelio, el amor, la alegría del amor, laudato, sí, alabemos a Dios. Quienes se dejan salvar por Jesús son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Por eso este gozo es compatible con el sufrimiento, porque tiene un sentido, porque Cristo es mi cirineo, lleva la cruz por mí. En medio de los momentos más difíciles, pues no es que voy a estar toteado de la risa, pero hay un gozo profundo de saber que hay un sentido para el dolor también. Y esa alegría, además, es contagiosa. La alegría auténtica, incluso humana, que es buena, de suyo es expansiva. Sigue diciendo el Padre en una meditación. La alegría tiende a expandirse.
Y más aún, la alegría espiritual de fondo, la alegría cristiana, tiende a expandirse a los demás, a quienes están a nuestro lado. Es un parte de nuestro apostolado, ¿no? Hacer felices a los demás con nuestra sonrisa, con nuestro gozo, con nuestra visión sobrenatural, con nuestro optimismo, con un comentario positivo. Es muy fácil ser cascarrabias. Siempre hay un argumento para ver la parte negativa, para decir algo desobligante, pero por eso una muy buena mortificación es esta, ¿no? Ser alegres para hacer alegres a los demás. Decir cosas positivas, mirar también porque forma parte de la visión sobrenatural, de la vida interior. Uno no se imagina a Jesucristo diciendo, no, pues estos judíos, imagínense ustedes, no, vamos a cambiar el mundo, ¿no? Vamos a salvar el mundo, ¿no? Estamos en las manos de Dios. Entonces, pues, San José María dice una frase muy bonita, ver la vida como es, bonita, de Dios. Entonces, pues, hacer comentarios coherentes con eso, ¿no? Como digo ya, efectivamente, uno en la vida, conforme pasa el tiempo, se va encontrando pues gente que lo hace mal, gente que traiciona, el mundo está, los políticos están, pero para que se van a poner a mirar la vida con ese velo del pesimismo, si sabemos que la verdad es que Dios está detrás y va a sacar cosas buenas. Entonces vamos felices por la vida. Por eso lo de que una muy buena mortificación es la sonrisa y callarse comentarios negativos y opinar bien, dando horizontes, ampliando la vista. La alegría tiende a expandirse a los demás, a quienes están a nuestro lado, a todo el mundo, con la sonrisa, con el buen humor, con la ayuda, con el interés por los demás. De tal manera que, como le gustaba decir a San José María, seamos todos, procuremos serlo, a pesar de nuestras limitaciones y de nuestros mismos errores, sembradores de paz y de alegría, que es el espíritu de la Pascua, ¿no? Como están de felices los apóstoles ya con la seguridad de la resurrección del Señor, que está vivo. Y salen y anuncian y se bautizan 3.000 y salen por todo el mundo. Ese es el espíritu del Evangelio también ahora. En un círculo de formación, San José María hizo un resumen del espíritu de alegría que debe informar nuestra búsqueda de la santidad. Gaudium, como una norma, una práctica de piedad, ¿no? Alegría. Que no es el cascabeleo de la risa tonta, algo animal. La alegría, fundada en la esperanza en Dios, es algo muy hondo. No tiene por qué manifestarse externamente y es compatible con el cansancio, es compatible con el dolor que Dios permite, pero que hemos de sobrellevar con el garbo de un hijo de Dios. Por lo tanto, vivid esa alegría de saber que si no nos queremos apartar de Dios, seremos vencedores. Esta alegría de saber que en la vida externa, en la vida apostólica, en la vida interior, cuando parece que todo se viene abajo, no será nunca así. Porque Cristo no pierde batallas. ¿Sí? Pues no es cuestión de consignas, ¿no? Hay que sonreír. No, es cuestión de fe. Cristo no pierde batallas. Estoy en el ejército vencedor. Soy parte de la familia de Dios. Soy discípulo de Jesús. Estoy en el equipo ganador, no hay problema. Puede ser que me metan un gol, puede que me metan dos, puede que pierda un partido, pero el campeonato lo voy a ganar. Puedo perder una batalla, pero la guerra está ganada. Yo vi triunfar al Señor, dice San José María en algún momento, ¿no? O Cristo mismo lo dice, yo soy rey. Aunque me maten, soy rey, voy a resucitar.
tranquilos, no pasa nada. La historia, el final ya lo sabemos, entonces no nos dejemos enredar. La alegría es consecuencia de la filiación divina, de sabernos queridos por nuestro Padre Dios, que nos acoge, nos ayuda, nos perdona siempre, nos envió a su Hijo para darnos el perdón. Este es mi mandamiento, continuó Jesucristo, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En este ambiente, en este contexto de la última cena, del amor de Dios que nos llena de gozo, continúa con ese amor es difusivo, ese amor es fraternal. Hay que amar a los hermanos como Dios nos amó. Esa no es simplemente ámense, sino como yo los amé. Y lo dice cuando les acaba de lavar los pies, como un esclavo. Ámense, sean esclavos los unos de los otros. Lávense los pies los unos a los otros. Más aún, den la vida los unos por los otros, que es lo que seguirá después. Tu Señor insistes en el mandamiento del amor mutuo. Que habías indicado poco antes, tras el lavatorio de los pies. Pides que sigamos tu ejemplo. Nos mandas a hacer lo que tú vives. No eres como esos fariseos a los que habías criticado, ¿no? Que no eran capaces de hacer pues ni con un dedo lo que mandaban a los demás. Y la primera lectura, pues paralela a este pasaje, vemos cómo los primeros cristianos bebían ese mandamiento al acoger, inspirados por el Espíritu Santo, a los paganos que se incorporaban a la iglesia primitiva. Que os améis los unos a los otros como yo os he amado. ¿Y cómo nos amó? Hasta dar la vida. Entonces, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Tu Señor nos amas hasta morir por nosotros en la cruz. El mejor empleo de la existencia, donarla para los demás. Como hiciste tú, Señor, como han hecho los santos a lo largo de la historia. Estos días nos decían que es muy importante en las meditaciones hablar de santos, ¿no? Como de biografías, de vidas de santos, como ejemplos para el cristiano. Pensaba en el famoso Carlo Acutis, en Guadalupe, y las mencionaremos más adelante. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Recuerdo un libro de esos clásicos en la literatura ascética y especialmente con el espíritu del Opus Dei de Salvador Canals, Ascética Meditada, unas meditaciones que él predicaba ahí en Roma, y entonces esos guiones los publicaba en la revista Studi Cattolici, creo que llaman, y entonces como unos editoriales, y ya después los juntó en un libro, pues que ha servido mucho, que muchos jóvenes pues, no conocen, y siempre me recuerdo que, bueno, empezaba con una, ustedes todos se acuerdan, con una citica, un parrafito de alguna carta del Padre, pero que siempre me ha gustado mucho ese primer capítulo, se llama Jesús como amigo, que es un poco el mismo tema de esta meditación. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Amistad con Jesús. Don Fernando, el padre, en otro momento decía, cuando el Señor muestra con mayor hondura el deseo de ofrecernos su amistad es durante la última cena. En la intimidad del cenáculo, Jesús dice a los apóstoles, a ustedes los he llamado amigos. Recordamos que este es uno de sus puntos importantes del magisterio del Padre, enseñarnos a ser amigos. Que nuestro apostolado es de amistad, no de cumplir indicadores, no de interés, ni siquiera pues apostólico, es el interés por el alma, ¿no? Bueno, ese interés por el alma es apostolado, ¿no? Un interés sincero, real, como el de Jesús por nosotros. Amigos como Jesús es amigo de nosotros. Amigos de los demás porque en primer lugar somos amigos de Dios. Y cuando le dice a los apóstoles, los llame amigos, nos lo está diciendo a todos. Dios nos quiere no solo como criaturas, sino como hijos.
a los que en Cristo ofrece verdadera amistad. Esto, San José María, es una cosa muy bonita que termina identificando la filiación divina con la amistad, bueno, y con el amor. No son como conceptos distintos. Esa relación con Dios es de hijo, de amigo, de amor. Y lo sabemos, lo experimentamos. Es nuestro amor, es nuestro Padre, es nuestro hermano. Dios nos quiere no solo como criaturas, sino como hijos, a los que en Cristo ofrece verdadera amistad. Y a esta amistad correspondemos uniendo nuestra voluntad a la suya, haciendo lo que el Señor quiere. No esa cita que trae Benedicto XVI en la Deus Caritas Est, al Padre también le gusta la cita, que es la amistad, querer lo mismo, rechazar lo mismo. Idem velle, idem nolle. Querer lo mismo que quiere Dios, rechazar lo que rechaza Jesús. Él dio su vida por nosotros y nos pide a cambio que hagamos lo que nos dijo. Pero no es un favor que le hacemos, es el secreto para ser felices. A ustedes los llamo amigos. Nuestro Padre escribe en una carta, una glosa a estas palabras de Jesús. Amigos de Dios. Porque nos comunicó todos los secretos de la intimidad divina. Porque con su vida entera, desde el Belén hasta el Calvario, nos hizo sus hermanos. Hijos del Padre, templos del Espíritu Santo. Nos quieres tanto, Señor, que nos llamas. No son ustedes los que me eligieron, soy yo quien los elegí. Hoy entramos en una parte muy bonita de este discurso, que es sobre la vocación. Ustedes no me eligieron. En ese tiempo, como ahora, los alumnos elegían a sus maestros. Saulo de Tarso, que tenía plática, pues se va a Jerusalén y estudia en Gamaliel, que era, como dijéramos, la mejor universidad, ¿no? Un intercambio, ¿no? Pero eso, pues, donde mejor se estudiaba la Biblia, pues con Gamaliel. Entonces yo voy a ir a Jerusalén. A Jesús no se le inscribieron, ¿no? Él los escogió. Ustedes no me eligieron a mí, fui yo quien los elegí a ustedes. Y lo sigue haciendo ahora. Su misericordia, su deseo de salvar a todas las almas se manifiesta en la elección que hace de unos discípulos concretos, siempre pocos para la muchedumbre, también como desproporcionados, como que nos escoge a lo peor para que se vea que la obra es suya. Y esa misericordia no se agotó con la llamada de los primeros 12, también ahora se manifiesta con la visión que nos dirige a nosotros para que sigamos su ejemplo de donación a Dios y a los demás. Y esa es la palabra, la carta de nuestro Padre del 30, donde dice, nuestra entrega al servicio de las almas es una manifestación de esa misericordia del Señor. Cuando fue el año de la misericordia, recién elegido Francisco, don Javier citó mucho estas palabras de nuestro Padre. Misericordia del Señor, la vocación. Pero no misericordia con nosotros solamente. Nuestra entrega al servicio de las almas es una manifestación de esa misericordia del Señor, no solo hacia nosotros, sino hacia la humanidad toda. Este amor de Dios, al llamarnos a seguirle de cerca, es una responsabilidad muy grande, porque es misericordia de Dios desde luego para nosotros, que somos los primeramente beneficiados, para nuestra familia, para nuestro entorno, para la humanidad entera. Saber que me quieres tanto, Señor, y no me he vuelto loco. Y que me dé cuenta, Señor, de la responsabilidad que esto conlleva. Es famosa la frase del protagonista de la novela El idiota de Dostoyevski. En estos días en la fila me encontré con un viejo amigo, viejo desde hace 20 años. Y entonces me saludó muy amablemente, muy auténtico y muy sinceramente. Le tengo un libro, y yo sí hace 20 años. El idiota de Dostoyevski, no me olvida. Es que me cuesta mucho leer a Dostoyevski, yo pues ya veo que le cuesta. Pero dice, ustedes sabrán, la famosa frase de esa novela, que son 3 tomos para llegar a esto. La belleza salvará el mundo. El idiota es Jesucristo en realidad, ¿no? ¿Quién no es idiota que dar la vida por los demás?
La belleza salvará al mundo. En este mundo que tal que el racionalismo, la belleza de Dios. Pero no se trata de la belleza natural, física, de las personas o de las creaciones humanas, sino de la belleza que tiene una vida de entrega, como la de Jesús, que es el modelo de ese personaje literario. Pues nos preguntábamos al comienzo por la actitud que deberíamos asumir en tiempos difíciles, y después de meditar sobre estas palabras de Jesús en la última cena, concluimos que para un servidor de Jesucristo no hay otro camino. Tú, Señor, nos invitas a desterrar el miedo, a plantearnos ideales grandes de servicio, de entrega, de amor, que se concretan en las pequeñas realidades de cada día, en una sonrisa, en un detalle de orden, en una llamada, en una corrección fraterna, en un acompañar, en un servir. Hablaba al comienzo de ejemplos de jóvenes que se tomaron en serio la amistad de Jesús. El beato Carlo Acutis, que pues muy famoso, como removido a la juventud contemporánea, con ese ejemplo desde tan pequeño sintió el deseo de evangelizar por medio de internet, pues es la santidad de ahora, donde creó una página web para difundir la devoción a la Eucaristía, sacramento al que llamaba la autopista hacia el cielo. Luego también el ejemplo de la Beata Guadalupe. Ahí pude rezar en Madrid, celebrar la misa 2 veces junto a su cuerpo, que sufrió mucho por las contrariedades de la guerra. En la homilía de la beatificación contaban el trágico fusilamiento de su padre, ¿no?, la guerra civil, los peligros del conflicto armado, el alejamiento de Madrid, la pobreza, interrumpir los estudios, y en medio de tanto desierto espiritual, esos sí son problemas, ¿no? No los de nosotros que... Tanto desierto espiritual y material, tuvo lugar el encuentro que daría un giro total a su existencia. Tocada por la gracia que experimentó en una misa dominical, sintió el deseo de encontrar a alguien que le ayudase a hallar respuestas más profundas a sus exigencias espirituales. Y así, mediante un amigo, entró en contacto con San José María. El encuentro supuso un paso decisivo hacia una vida de total entrega a Dios. Y a pesar de las dificultades familiares, pidió la misión como numeraria y sabemos, empezó la labor en México, luego fue a Roma, luego volvió a España muy enferma, hizo su doctorado, murió santamente. Ejemplos que pueden servirnos de modelo en las circunstancias actuales. También ahora el Señor nos llama para que seamos sus amigos, para que iluminemos este mundo tan necesitado con la luminaria de la fe y del amor. Quizá esa es la razón última de nuestras más altas aspiraciones. Como decía San Juan Pablo II a los jóvenes, es a Jesús a quien ustedes buscan cuando sueñan la felicidad. Es Él quien los espera cuando no los satisface nada de lo que se encuentran. Jesús es la belleza que tanto les atrae. Es Él quien les provoca con esa sed de radicalidad que no les permite dejarse llevar del conformismo. Es Él quien los empuja a dejar las máscaras que falsean la vida. Es Él quien les lee en el corazón las decisiones más auténticas que otros querrían sofocar. Es Jesús el que suscita en ustedes el deseo de hacer de su vida algo grande, la voluntad de seguir un ideal, el rechazo a dejarse atrapar por la mediocridad, la valentía de comprometerse con humildad y perseverancia para mejorarse a ustedes mismos y a la sociedad, haciéndola más humana y fraterna. Tú, Señor, nos haces partícipes de tu misión y además garantizas nuestra eficacia. Yo soy quien los elegí y los destiné para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. Habla de la centralidad de la gracia, no de nuestro empeño voluntarista. A la Virgen Santísima le pedimos que nos alcance del Señor esa gracia para seguir este legado de su Hijo, su llamado a la santidad, a la alegría, a la amistad con Él y con los hombres. Tú, Señor, cuentas con nuestro esfuerzo.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.